Ah, ya está. captura. Ahí me funcionó. Ya está, ya está, ya está. ¿Está? Perfecto, gracias. Te tiene que aparecer esto que me aparece a mí, ¿lo ves? Con esa función ustedes pueden grabar lo que pasa en su pantalla. De esa manera yo puedo ir grabando las clases. Para que es un dato técnico que pueden usar cuando quieran, ¿no? Bien, ahora sí. Bueno, avísenme si alguien quiere entrar porque no voy a estar mirando el teléfono, ¿sí? Interrúmpanme sin ningún problema. Cualquier duda, traten de sacársela a medida que voy desarrollando el tema. No hace falta que lo dejen para el final, directamente me interrumpen y me preguntan, ¿sí? La idea es que esto sea lo más productivo posible. Puede haber cosas que me vaya olvidando, así que nada, si les genera alguna duda la charla que les voy dando, me avisan. Como les dije, la clase es de atención a pacientes con quemaduras. Es importante saber que las lesiones por quemaduras son dolorosas, son costosas, desfigurativas, requieren rehabilitación intensa y extensa, como decíamos recién, y con frecuencia se relaciona con discapacidad a largo plazo. Por ejemplo, este paciente que contaba nuestra compañera recién, si se quemó las dos piernas de manera circunferencial, eso incluye los pliegues de las piernas, donde se dobla la pierna cerca de la articulación. Ese pliegue, si se quemó, es muy probable que deje alguna discapacidad al momento de cicatrizar. Ese es un claro ejemplo. Cualquier quemadura cerca de algún pliegue donde nosotros doblamos la articulación, probablemente nos deje alguna discapacidad, ya sea en cualquier parte del cuerpo donde haya una articulación. Los avances en la atención de quemaduras han contribuido a que existan mejorías significativas en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con estas lesiones. Hasta antes de 1943, miren la fecha que les tiré, hasta antes de esa fecha se morían muchísimos más pacientes que después de esa fecha. En esa fecha, en el país de Inglaterra, se empezó a investigar acerca de esto. En esa época había muchísima cantidad de quemados, obviamente por los mecanismos que usaban, tanto de iluminación como para cocinar. Esto generaba mayor cantidad de accidentes y mucha mayor cantidad de quemados. Entonces, en esa época, al asistir a un paciente gran quemado, se dieron cuenta que había uno que sospechosamente sobrevivió mucho más que fuera del promedio de los que venían atendiendo, y esto se debía a que a este paciente accidentalmente se le pasaron alrededor de 12 litros de solución salina para reanimarlo, solo porque no habían llevado el registro del líquido que le venían pasando al paciente para reanimarlo. Se equivocaron y le siguieron pasando, y cuando vieron el caso de manera retrospectiva, se dieron cuenta que por alguna razón la cantidad de volumen que le pasaron extra fue lo que hizo que sobreviviera. Esto fue un hallazgo totalmente fortuito, fue por suerte, y empezaron a investigar qué pasaba si empezaban a reanimar a los pacientes con mayor cantidad de líquido. Una exagerada cantidad de líquido. Imagínense que 12 litros son 24 sueros que le pasaron al paciente en menos de 10 horas, ¿sí? Y 12 litros puede no ser una cantidad suficiente, imagínense. Pero bueno, a partir de este hallazgo es que se empezó a investigar acerca de los tratamientos, de la manera de reanimar a los pacientes gran quemados, ¿sí? Se le llama gran quemados a todas aquellas quemaduras graves, y se define quemadura grave aquella que supera el 20% de la superficie corporal. En lo que respecta a epidemiología, en el libro van a encontrar mucha epidemiología. ¿Cuánto es lo correcto que se le debe colocar el suero? ¿Cuántos litros? ¿12? Ahora vamos a ver, eso lo vamos a ver en un ratito, en la Bueno. parte de tratamiento,
que viene después de toda la introducción. Van a tener una fórmula con la que ustedes van a poder calcular cuánto líquido hay que pasarle y en qué tiempo. Pero ya vamos a llegar a eso. Lo vamos a especificar bien clarito y les va a quedar la fórmula para que la usen. Ustedes pueden tener la suerte de tener un médico preparado para la atención de quemados o no. Puede ser que no esté preparado. Con la data que van a tener a partir de ahora, ustedes van a poder aportar muchísimo a una reanimación. Siempre y cuando el médico sea lo suficientemente receptivo, ¿no? Pero bueno, en Argentina, 5 de cada 1000 habitantes por año sufrirán algún tipo de quemadura, según la Asociación Argentina de Quemaduras. ¿Sí? 5 de cada 1000 habitantes por año van a sufrir una quemadura. La cantidad asciende a 100.000 por año, 100.000 quemaduras por año. Casi todos en los extremos de la edad, ¿sí? Tanto en pediátricos como adultos mayores o ancianos son los que más incidencia de quemadura tienen. En Argentina se considera que la sufren 190.000 personas por año. Los adultos representan el 60% del total y según esta institución, 2/3 de las quemaduras ocurren en el hogar, ¿sí? Es decir, la mayor cantidad de quemaduras ocurren en la cocina, ¿sí? O a causa de mecanismos de calefacción, a veces deficientes y a veces por ser los únicos que tienen. Siendo que 10 de cada 100 quemados necesitan hospitalización. ¿Sí? El 10% van a requerir hospitalización. ¿Cuándo se interna un paciente? Cuando la quemadura se considera grave. En lo que respecta a la consideración en ancianos o gerontológicas, una menor movilidad, estabilidad postural, fuerza de coordinación, sensibilidad. Hay algunos ancianos que no sienten cuando se están quemando, sobre todo los diabéticos. La agudeza visual y una peor memoria predisponen a los adultos mayores a sufrir quemaduras. Hace muy poquito tuvimos en la guardia una señora que estaba haciendo una sopa, y no se sabe por qué la señora, que habrá pensado, no sé si se habrá imaginado que estaba por bañarse y agarró la sopa y se la tiró arriba. Fue una acción adrede, digamos, la señora lo hizo a propósito, pero la señora tiene demencia senil y se quemó toda la parte anterior del tórax y los genitales con agua caliente, ¿sí? La mayor cantidad de quemaduras y la mayor incidencia, digamos, se da con agua hirviendo. Pero bueno, los ancianos son obviamente gran parte de los pacientes que se presentan con este tipo de patologías. Hay una mayor incidencia de la morbimortalidad, obviamente, en el anciano. Acuérdense que los ancianos no tienen el mismo sistema inmunológico que tiene un adulto joven y tampoco tiene la resistencia de la piel que tiene un adulto joven, ¿sí? Un anciano necesita menos cantidad de tiempo de contacto con la superficie que lo está quemando para generar una quemadura grave. La mayor incidencia se da por fuego y por llama, ¿sí? Y es importante que el anciano tiene la piel más delgada, como les decía antes, y menos elástica. Y las comorbilidades y la polifarmacia o los pacientes que están tomando mucha cantidad de medicamentos generan mayor cantidad de complicaciones. Hay una mayor incidencia de complicaciones si el paciente tiene otras enfermedades y toma mucha cantidad de medicamentos. En lo que respecta a la promoción de la salud y la prevención de las quemaduras, van a notar algunas cosas que son bastante lógicas, como por ejemplo advertir que los fósforos y los encendedores deben mantenerse fuera del alcance de los niños, hacer énfasis en la importancia de nunca dejar a los niños sin supervisión. Fíjense que hacen mucho énfasis en los niños, porque el 40% de los quemados graves son niños. Y tiene que ver con el acceso que tiene el niño, tanto a la fuente de fuego como a la fuente
de elementos químicos que puedan provocar quemaduras químicas, porque obviamente las fuentes de quemaduras no solamente son en la llama y el fuego, sino que también obviamente son el agua caliente y algunos químicos que pueden provocar quemaduras. Dentro de las características de la quemadura, de acuerdo con su profundidad, hay una clasificación que es la que van a ver en el libro, ¿sí? Y yo les puse otra clasificación aparte para que la tengan en cuenta, porque muchos especialistas, el especialista que atiende al gran quemado es ni más ni menos que el cirujano plástico, o el cirujano, sí, el cirujano plástico, porque es el especialista en piel básicamente, ¿sí? Y a veces el cirujano plástico viene y te dice, tiene una quemadura grado AB. Y bueno, en el libro ustedes van a encontrar de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. Casi siempre es hasta tercer grado que utilizan en la clasificación. Esta del cuarto grado apareció hace muy poco, recién en el 2011. Previamente a eso eran solamente 3 clasificaciones: primero, segundo y tercer grado. Pero bueno, sepan que hay otra clasificación que es A, AB y B, ¿sí? La A corresponde al primer grado, la AB corresponde al segundo grado y la B corresponde al tercer y cuarto grado, ¿sí? En lo que respecta a las quemaduras de primer grado, En lo que respecta a las quemaduras de primer grado, las que son superficiales, ustedes por ejemplo van a ver la típica quemadura de sol, ¿sí? El paciente que viene todo colorado, muy adolorido, ¿sí? Por ejemplo, la quemadura solar con el arco eléctrico de baja intensidad, con escaldadura, escaldadura superficial. La escaldadura sería como el contacto con una fuente de calor muy grande, que no necesariamente tiene contacto directo, sino que al acercarse ya lo quema. La afectación del área cutánea es solamente la epidermis. Acuérdense, en la clase pasada vimos las capas de la piel, ¿sí? Primero la epidermis y después una capa mucho más gruesa que es la dermis, y la capa inferior que es el tejido subcutáneo, ¿sí? Ya si se afecta solamente la epidermis, va a haber mucha cantidad de dolor, ¿sí? Está inervado con nervios esto, pero no está, por ejemplo, muy irrigado, porque acuérdense que es una zona avascular. Pero sí cuenta con muchos nervios que básicamente nos defienden para saber, para informarnos sobre todo si estamos en contacto con alguna fuente de calor muy importante. Las manifestaciones clínicas son entumecimiento, hiperplasia, hipersensibilidad, básicamente mucho dolor, ¿sí? Que mejora con el frío. Hay una descamación, se empieza a salir la piel. La típica quemadura solar es como la primera que representa la de primer grado. Puede pasar que se me genere una quemadura de primer grado por contacto con algún metal caliente, siempre y cuando haya sacado la piel con el contacto muy rápido, digamos. Si la saqué muy rápido, puede llegar a ser de primer grado, pero ese tipo de quemaduras suelen ser de segundo grado. El aspecto de la herida lo van a encontrar enrojecido, se blanquea con la presión. Esto es un signo que ustedes pueden valorar en la quemadura. El paciente por ahí le puede llegar a doler un poco, pero si se presiona y se blanquea, estamos en presencia de una quemadura de primer grado. Si no se blanquea, es muy probable que sea de segundo. Hay un edema mínimo o ausente y posibles ampollas, ¿sí? En lo que respecta a la recuperación, es nada más que aplicación de cremas y obviamente salir de la fuente de calor que provocó la quemadura. Después tenemos las quemaduras de segundo grado, que pueden ser por escaldadura, por llama, por arco eléctrico o por contacto con algún arco eléctrico, ¿sí? ¿Esta qué afecta? Afecta a la epidermis y parte de la dermis. Ahí ya nos vamos un poco más profundo. Acuérdense que
la parte que no está vascularizada es la epidermis y la que está muy vascularizada es la dermis. Así que ya es otro tipo de quemadura y esta puede llegar a ser muy grave de acuerdo a la extensión que tenga, ¿sí? Y la gravedad está dada justamente porque afecta una superficie muy vascularizada, ¿sí? Que ya van a ver que fisiopatología tiene la quemadura, pero bueno, afecta no solamente el lugar donde se quemó. En lo que se respecta a las manifestaciones clínicas, hay dolor, hay hipersensibilidad y mucha sensibilidad también a las corrientes de aire. Hay presencia de ampollas, que en el caso de las ampollas por quemaduras, ¿cómo se llaman las ampollas? Eso lo dijimos en la clase anterior, a ver si alguno estuvo atento. Yo de paso, mientras contestan, me tomo un mate. ¿Cómo se llaman las ampollas de la quemadura? La característica de la piel sigue siendo una ampolla. Y se llama ampolla, pero para una quemadura tiene un nombre distinto. ¿Se acuerdan cómo es? No me prestaron atención. Bueno, se llama flictena. Entonces cuando escuchen hablar de el paciente está lleno de flictenas o tiene mucha cantidad de flictenas en el tórax o en la pierna, se refieren básicamente a ampollas, ¿sí? Hay mucho líquido debajo de la piel que genera un embolsamiento de agua. La recuperación ya es mucho más prolongada, de 2 a 3 semanas, ¿sí? Y algunas cicatrices posiblemente puede haber una decoloración de la piel por falta de mielina. En las quemaduras de tercer grado ya vamos a hablar de una quemadura por llama, puede ser, o por explosión prolongada, por exposición prolongada a líquidos calientes. Puede pasar que la exposición se prolongue. Si por ejemplo el paciente sumerge alguna parte de su cuerpo dentro del agua caliente. Por corriente eléctrica es bastante típico, la quemadura de tercer grado se suele dar mucho por corriente eléctrica. Por quemadura química, acuérdense que aquellas sustancias químicas que generan quemaduras tienen que ser removidas y a veces requieren de mucha cantidad de agua, mucha cantidad de lavado para poder removerlas y que dejen de quemar al paciente. ¿Qué parte de la afectación de la superficie cutánea está afectada? La epidermis, la dermis y a veces el tejido subcutáneo. Es decir, ya pasamos la dermis hasta el tejido subcutáneo, que es también muy irrigado, igual que la dermis, y puede afectar al tejido conjuntivo y el músculo. En este caso las manifestaciones clínicas son un poco más típicas y en un principio más cómodas para el paciente porque básicamente no tiene sensibilidad, no le duele esa quemadura al paciente, pero genera mucha cantidad de proceso inflamatorio del cuerpo completo, ¿sí? Hay una tormenta de citoquinas y se dispara una cadena de proceso inflamatorio que hace que el paciente se descompense rápidamente y pueda generar algunas complicaciones que pueden llegar a ser mortales. El aspecto de la herida es un aspecto seco, pálido, puede ser blanco, color café enrojecido o acartonado, ¿sí? O se puede llegar a ver carbonizado directamente. Sí, para cicatrizar se va a quedar una cicatriz muy importante y profunda porque básicamente este tipo de quemaduras ya requieren de debridamiento, que básicamente es retirar todo lo que es el tejido muerto, ¿sí? Hay mucho tejido que se necrosa directamente en este tipo de quemaduras, por lo tanto hay que retirarlo para que pueda generarse el proceso de cicatrización. Y ya las quemaduras de cuarto grado es más o menos el mismo mecanismo que las de tercer grado, y de hecho hasta antes del 2011 se consideraban las de cuarto grado, estaban incluidas dentro de las de tercer grado, pero bueno, ya encontramos
quemaduras muy graves, casi siempre por quemaduras eléctricas de alto voltaje, que ahora van a ver por qué generan tanto daño, y se puede llegar hasta el hueso con esta quemadura. Y es muy probable que genere alguna situación de shock o choque, sobre todo hipovolémico, y posteriormente séptico probablemente, y es muy susceptible de generar insuficiencia renal aguda, que bueno, ya vamos a ver en un ratito por qué. Esta es la otra clasificación que yo les decía, que se corresponden con la quemadura grado 1, 2 y 3. La tipo A es donde puede estar comprometida la membrana basal sin llegar a afectar la dermis, ¿sí? Como les decía antes, corresponde con la grado 1. La tipo AB es de segundo grado, compromete ya la dermis, y la tipo B puede ser tanto desde la dermis hasta el hueso. Es un poco más amplia la clasificación, incluye más cantidad de tipos de quemadura, pero bueno, se refiere a la profundidad. Acuérdense que uno, por ejemplo, en las quemaduras A y AB, uno puede estar viendo algo que parece una quemadura grado A y en realidad ser AB, porque nunca se sabe qué tan profundo llegó el calor que provocó la quemadura. Así que eso se va a terminar de definir con la evolución del paciente. Para determinar la profundidad de la quemadura se tiene que tener en cuenta el mecanismo, cómo fue o cómo ocurrió la herida, el agente causal, si fue por llama, por líquido, por escaldante. En el caso del ejemplo que había dado nuestra compañera hace un rato, si se prendió fuego después de rociarse con alcohol o después de que lo hayan rociado con alcohol, hay que ver cuánto tiempo pasó hasta que apagaron las llamas. El tiempo es un factor bastante importante porque, bueno, obviamente la profundidad de la quemadura va a ser distinta de acuerdo a la duración. La temperatura y la duración del contacto con el agente causal, como les decía recién, y el espesor de la piel en el sitio lesionado. ¿Sí? Acá ven un poquito más ejemplificador en imagen cómo se ven las quemaduras. Esta sería la grado 1, grado 2 y grado 3 y 4. ¿Sí? Y todo depende de los factores ya mencionados recientemente. Después tenemos, para determinar la extensión de la superficie corporal lesionada, existen varios métodos para estimar la superficie corporal total. Cuando vean esta sigla en el libro, no se las especifica al principio del capítulo, así que acuérdense, SCT es superficie corporal total. Entre ellas, entre los métodos para estimar la superficie corporal total, está la regla de los 9, no sé si alguien las conoce, y los métodos de Lund y Bowder y el de Palmar. ¿Conocen alguno de estos métodos? ¿Los han visto en algún momento? No. ¿Vamos bien por ahora? ¿Tienen alguna duda? Vamos Eduardo, sí. buenas tardes. Te aviso, Eduardo, por ahí si me desconecto, estoy trabajando en quirófano, ¿sí? Ahora estoy acá en la clase, pero si me hacen una cirugía tengo que salir. Dale, no hay problema. Te aviso. La más usada es la de la regla de los 9, que vamos a terminar de ver estas dos diapositivas que siguen y vamos a hacer un recreo. Así no se nos corta la clase de golpe. Y ya nos continuamos con el enlace de la 16. ¿Qué tipo de quemadura creen que es? De acuerdo a la descripción que di recién. Acuérdense, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Esta qué grado es? 3 para mí. ¿Quién da más?
Grado 2. ¿Puede ser grado 2, 3 y grado 1 también? Es No, lo que dos, decía vos recién. Bueno, tres. grado 1 no tiene este paciente. Este paciente tiene grado 2, que es esta parte de acá, fíjense, toda esta orilla. Y esta parte, fíjense que no es el color de la piel del paciente. A pesar de que es bastante parecido, es mucho más blanca. Y seguramente esta parte no le duele al paciente. Esta es una quemadura grado 3. Y habría que ver si llega hasta el 4. Pero es bastante profunda esta quemadura. Y la evolución es incierta y va a depender de cómo evoluciona el paciente. ¿Esta qué tipo de quemadura creen que es? 4. Tres. Tres para mí. Esta es grado 4. ¿Sí? Fíjense que directamente está carbonizado. ¿Sí? Seguramente no tiene ningún dolor este paciente y es muy probable que esta quemadura haya sido por conducción de electricidad por el cuerpo. Esta sí es claramente una quemadura grado 2 o grado AB. ¿Sí? Fíjense que la piel ya está, la epidermis está totalmente lesionada y estamos ya cerca de la dermis. En la dermis, perdón. Y esta es también una quemadura AB. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué son estos? ¿Qué dijimos que era? Tema. ¿Cómo? Tema. ¿Será? Flictenas. Flictenas. Ahí está. Eduardo, ¿no se Y llaman también vesículas? no, no. Ampollas o flictenas. Ese es el nombre que tiene. Por lo menos que figura en el libro. Habría que ver quién le dice vesícula. Pero bueno, en el libro no figuran como vesículas. Y obviamente, ¿esta qué grado es? 1. Esta es grado 1 o grado A. ¿Sí? Acuérdense de las dos clasificaciones. Sobre todo me interesa que se acuerden de esas dos clasificaciones porque van a escuchar profesionales hablar de las distintas, de los dos tipos de clasificaciones y clasificar a su paciente con una determinada. Así que está bueno que entiendan de qué están hablando. Y obviamente el protector solar es un guiño guiño, ¿no? Úsenlo. La regla de los 9 es básicamente que cada superficie del cuerpo corresponde a 9%. ¿Sí? Por ejemplo, la pierna se divide en 9% acá y esta en 9% de la rodilla para abajo, ¿sí? Hasta el pie incluido. 9% es todo el brazo. Acá figura un 18% porque el tórax se divide en 4, ¿sí? El tórax y el abdomen se dividen en 4. Si yo lo divido a la mitad y divido el tórax a la mitad, es un 9% para cada lado, ¿sí? Y en la parte anterior es un 18% y en la parte posterior es otro 18%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo me quemo el brazo izquierdo y la mitad del abdomen, ¿qué porcentaje tengo de superficie corporal 18. quemada? 18. 18%, porque es un 9 y al ser la mitad del abdomen es otro 9, ¿sí? Ahora, si yo tengo toda la circunferencia del brazo o toda la circunferencia del abdomen junto con la espalda, ahí ya tengo 18 de este lado más 18 del otro lado, más 9 del brazo. ¿Se entiende? Sí, sí. El brazo, en la circunferencia del brazo corresponde al 9% y en la pierna la circunferencia corresponde al 18%. La escala de Browder se refiere a que de acuerdo al tamaño del paciente, al grado de crecimiento y desarrollo del paciente, va a ser distinto el porcentaje, ¿sí? Entonces fíjense que coincide bastante con la regla de los 9, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que en los genitales es el 1%, pero va a variar de acuerdo al tamaño del paciente. Ahora les voy a mostrar en esta.
Bueno, ahora en la que sigue les muestro una más clarita. Y después el método de Palmer básicamente se basa en que el tamaño de la palma de la mano, incluyendo los dedos, es alrededor del 1% de la superficie corporal total del paciente. Es decir, si yo me quemé parte del tórax y no me queda claro que sea la mitad del tórax, por ejemplo, transpolo el tamaño de la mano, incluyendo los dedos, a ver cuántas manos me entrarían en la superficie de la quemadura, y cada mano corresponde al 1%. Si me entran 5 manos en la quemadura, es un 5% de superficie corporal quemada. Y esto es lo que les decía, por ejemplo, es importante que, de acuerdo al nivel de desarrollo y crecimiento del paciente, porque ustedes van a atender tanto adultos como pediátricos, esto es un dato extra, obviamente les va a servir más para el año que viene, de acuerdo a la edad del paciente va a ser el porcentaje de cada lugar del cuerpo. ¿Sí? Fíjense, sobre todo en la cabeza, que cuando uno es un bebé menor de un año corresponde al 19%, 18%. Y ya cuando es mayor de 15 años corresponde a un 9%. Entonces tiene que ver con que el tamaño de la cabeza es desproporcionado con respecto al resto del cuerpo. ¿Sí? Ese es el método de Lund y Browder. ¿Y cuál se usa, Eduardo? La de los 9 es la que más se usa, la primera. La de los 9 es la que más se usa, pero usar cualquiera de las tres está bien, porque ya la de Browder básicamente incorpora la de los 9, lo único que incorpora aparte es que de acuerdo al desarrollo de acuerdo a la edad del paciente va a ser el porcentaje que corresponde a la cabeza, al tórax, a la pierna, van a variar los porcentajes de acuerdo a la edad del paciente. Pero la más utilizada, ya les digo, es la de los 9. Y la de Palmer también, porque a veces hay quemaduras que no es muy claro qué porcentaje, qué superficie corporal está quemada, porque es muy discontinua la quemadura, o es como un manchón medio desparramado. Entonces yo puedo traspolar el tamaño de la mano del paciente a esa quemadura, ver cuántas manos me entrarían, y ahí puedo sacar el porcentaje bien preciso. Pero ya les digo, la de los 9 es la más utilizada. Y bueno, vamos a hacer un recreito antes de que se nos corte la clase. Y seguimos con el de las 17 a las 4 y 10. ¿Les parece? Sí, bueno. 4 y 10 arrancamos con el siguiente enlace. ¿Sí? Nos vemos en un ratito.